Seguimos en Secretos del Poder, estamos ya en la parte final del programa, vendrá en un rato la editorial del licenciado Alfredo Blanco, pero antes vamos a hablar también de una cuestión que tiene que ver con la economía, medicamentos y costos. Bueno, para hablar del tema, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniel, bienvenido. Germán, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, Julio. Hola, Alfredo. Bueno, en primer término, ya hemos visto algunos informes que hablan acerca de la suba que viene de la mano de la inflación. En esto está más o menos contenido respecto a tiempos anteriores donde la suba de medicamentos se convertía realmente en un dolor de cabeza, ¿no? Sí, recordemos, para hacer un poquito de historia, hubo mucha especulación en este proceso de cambio de gobierno. Ahí hubo mucha especulación por parte de los laboratorios, ahí llegamos a tener aumentos desde el 80 hasta el 100% por encima del IPC. Perdón, en esa transición de que fueron las PASO hasta que la primera vuelta, exactamente. Expectativas que el dólar iba a subir mucho. Bien, ahí donde los laboratorios llevaron adelante conducta especulativa, entiendo yo, con aumentos más allá de cualquier lógica. A partir de ahí es como que, y con este cambio de gobierno es como que hay un acompañamiento de lo que es el IPC, un puntito ahí un poquito por debajo del IPC, pero esa es la lógica de aumento que hoy están llevando adelante los laboratorios. Recordemos que los que fijan los precios son los laboratorios, ¿no? Claro. Muchas veces se le atribuye eso a la farmacia, como que el formador del precio de la farmacia, por eso yo siempre aprovecho a aclarar. El que pone el precio que el consumidor final va a pagar el medicamento es el laboratorio productor, y de ahí para abajo se arma la cadena de valor. Acá se arma, en este segmento se arma la cadena de valor al revés. Se pone el precio de salida y a partir de ahí los márgenes de la farmacia, la logística de la droguería y obviamente el gran ganador, los laboratorios. Ustedes, ¿cuántas farmacias hay en Córdoba, por ejemplo? En Córdoba hay casi ya 3.000 farmacias, en la provincia, ¿no? Sí, sí. La situación, digamos, yendo a la micro de cada farmacia, ¿no? A la microeconomía. La situación, esto de que acompaña parecido a la inflación, si uno mira la tasa de rentabilidad, es decir, que empieza a haber otros costos, los servicios, aumentos, la impresión es que la tasa de rentabilidad del sector está cayendo, y si eso impacta en potenciales cierres de farmacias. Sí, sí, claramente. Yo creo que hoy es el momento de peor rentabilidad de la historia de la farmacia. Son números muy finitos, por eso por ahí hay gente que me consulta, quiero invertir en una farmacia. Le digo, mira, si no sabes, porque hoy no hay margen de error. Los márgenes son tan chicos que no tenés margen para aprender el rubro, ¿no? Y lo que estamos viendo no farmacias cerrando, sino farmacias chicas siendo compradas por las grandes cadenas. Esto por un poco por la legislación vigente, por las ordenanzas que regulan la distancia entre farmacias, para que no haya farmacias solamente alrededor de una clínica, de algún punto que sea atractivo económicamente. Siempre hemos tratado a través de las ordenanzas, de todo eso, que las farmacias estén más distribuidas estratégicamente para que todo el mundo pueda acceder a los tratamientos, los medicamentos, ¿no? Entonces hoy lo que vemos es, como la farmacia no se puede instalar, la grande, al lado de la chica, la compra. Antes la hacía cerrar, ahora la compra. ¿Existe todavía la restricción que a 100 metros no puede haber otra farmacia? A eso me refería. Por eso las compran, Alfredo. Antes nos ponía una grande al lado y nos hacía cerrar al chiquito. Hoy la legislación no permite, entonces va el grande, le hace la propuesta económica al chiquito, el chiquito ya con números muy finos, casi la vende. Por más que el chiquito esté a 300 metros, me imagino que debe ser realmente difícil competir con una gran cadena de estas que me parece que se están desarrollando bastante, ¿no? Ya hay varias farmacias de apellidos de farmacias tradicionales que se han convertido en grandes cadenas también, ¿no? Sí, yo la verdad no tengo nada en contra del avance de los grupos económicos, pero sí me preocupa, porque nosotros en el colegio representamos más la farmacia de barrio, la farmacia de pueblo, la unipersonal del farmacéutico, que ya, yo digo, somos ya una raza casi en extinción, porque ya la mayoría de los chicos que se reciben farmacéuticos van a trabajar a las grandes cadenas. Hoy casi te diría la mitad del padrón en el colegio de matriculado está en relación de dependencia. O sea, estamos generando mano de obra calificada, digo. Entonces, lo que preocupa de esto, de los avances de los grupos económicos, es que tendamos a modelos como el chileno, donde hay 3 o 4 grupos de grandes cadenas que son los que manejan el mercado. Ya ni siquiera los manejan los laboratorios. Se ponen de acuerdo 4 o 5 propietarios de cadenas y deciden
qué vender, a qué precio vender. Por eso vas a escuchar cada tanto en el Parlamento chileno la discusión sobre el precio de los medicamentos. Bueno, la génesis un poco en parte es esto, ¿no? Ese oligopolio distribuido, un mercado distribuido entre 4 o 5 actores, donde ya empiezan ellos a poner las condiciones, ¿no? Creo, esto lo he hablado con la gente de los laboratorios, creo que deberían tomar medida también los laboratorios, porque el día de mañana le van a terminar manejando el mercado ellos, los grandes grupos económicos. Así que lo vemos con preocupación. Y la sensación nuestra es como que ya también los grandes laboratorios, que por ahora son los que ponen las reglas de juego, yo siempre digo como que han decidido avanzar sin nosotros, ¿no? Porque a la farmacia de barrio no le llega un visitador, no le llega una promoción, no le llega un descuento, por ahí no tienen plazos en la droguería. Es como que el sistema no hace mucho esfuerzo para que esa farmacia, que yo estoy convencido que está ahí y que le hace bien al sistema, para que tengamos un sistema bien equitativo, con mucha territorialidad, donde hay gente que necesita el medicamento y por ahí el sector no es atractivo económicamente y sin embargo debería haber un servicio, esa farmacia deberíamos cuidarla. Y entiendo que es como que no está visualizada ni por el Estado, o sea, nada, los laboratorios, las droguerías, como que por eso hacemos mucho esfuerzo desde el colegio generándoles convenios con la MUNI de Córdoba, por ejemplo, y otras municipalidades, para llevarle trabajo a esa farmacia, porque partimos del convencimiento que creemos, estoy convencido que esa farmacia ahí la deberían cuidar hasta las mismas cadenas, ¿no? Porque son parte de que hoy la gente acceda a los tratamientos y hoy los grandes ganadores son los grandes grupos económicos. Germán, nos ponemos un momentito en el lugar de la gente, porque ustedes también están en permanente contacto con aquella persona que tiene una dolencia y requiere de un medicamento. ¿Está cayendo la venta de medicamentos? Porque en más de una oportunidad hemos visto, por ejemplo, en el caso de jubilados, que se ha naturalizado esta situación de elegir entre comer o comprar el medicamento. ¿Cómo ven ustedes eso? Y lamentablemente lo vemos con mucha impotencia, Julio. Lo dijimos en aquel momento, estas medidas que tomó PAMI, si bien eran mínimamente revisables, porque había desvío, había abuso, como en todos los sistemas que uno si no controlás, se generan. Entonces, no cuestionábamos tanto la medida, sino la forma en que se aplicó, la falta de gradualismo en aplicar la medida, no avisarle al jubilado con tiempo y forma, sobre todo sabiendo que si el jubilado hacía el trámite podía recuperar la gratuidad de esos tratamientos, pedirle demostración de bienes cuando hoy está todo registrado. Si yo te miento la declaración jurada, vos sos el PAMI y me vas a decir, no, vos me decís que no tenés auto y tenés un auto, entonces ¿para qué me preguntas? Entonces decir, algo más automático. Entonces hemos perdido, o sea, hay jubilados que están tratando de volver a la gratuidad, están tratando de retomar algunos tratamientos. Entonces en este proceso que entendemos que debería mejorar, tuvimos en marzo un 24% menos de recetas en el colegio que en marzo del año pasado, ¿no? Y eso se traduce casi en unidades. Entonces, eso es el impacto que han tenido las medidas, sumado el contexto económico, porque también pierde la gratuidad, por otro lado los ingresos son magros. Ha sido un combo que la verdad que lo ha afectado muchísimo al jubilado. Por eso siempre lo digo, me va a escuchar decirlo hasta el cansancio, en estos momentos el médico no debe atar al paciente a una sola marca, el farmacéutico tampoco, hablar con los pacientes, decir, mira, para este tratamiento tenés esta marca, tenés este precio. Me parece que hoy más que nunca, por el contexto, tenemos que los profesionales de la salud ponernos más del lado del paciente que de nuestras necesidades económicas. Mencionaste recién lo de las recetas y me vino a la mente una noticia que leí que se había tomado la decisión que algunos medicamentos pasaban de ser medicamentos recetados a ser medicamentos de venta libre, lo cual en realidad los saca de la posibilidad de que tenga cobertura en su prepaga, en su obra social, y además creo que habilita que se venda en cualquier lado. Bueno, vamos por partes. Primero, un uso y costumbre que la venta libre no se cubra por la seguridad social. Sí. Podría ser una voluntad política de la obra social o prepaga si yo lo voy a seguir cubriendo por más que sea venta libre. Correcto. Acá la cuestión no es el precio, yo insisto que son las auditorías, los controles, que hoy hay herramientas para controlar y no ajustar por el lado de estas cosas. Saco por las dudas.
Sobre todo en el PAM impactó mucho eso porque, recordemos, los jubilados son todos pacientes polimedicados. Entonces, los prazoles que tuvieron en auge en ese momento, que son estos que decís vos, son los que más impactaron, se los sacó la cobertura y son protectores gástricos que normalmente los usan aquellos pacientes que son polimedicados. Entonces eso por un lado, que los hayan sacado no quiere decir que vos no puedas seguir si querés cubriéndolo. Lo que pasa es que no querían cubrir. Bueno, entonces una cosa pareciera que trajo a la otra. Y después hubo un intento, y por suerte ahora acá la legislatura ratificó la ley provincial que impide la venta de medicamentos fuera de la farmacia, que era un intento del gobierno nacional con aquel DNU, que era vender medicamentos de venta libre fuera de la farmacia. Por suerte tuvo un fallo en contra de una presentación que hicieron las instituciones nacionales y la legislatura nuestra ratificó por unanimidad la vigencia de la ley provincial que dice que los medicamentos, por más que sean de venta libre, deben dispensarse en la farmacia. Y el fallo de la Cámara, que falló ahora en contra, una Cámara federal, es lapidario al respecto. Habla de que la actividad farmacéutica es indivisible del farmacéutico, por las consecuencias que tienen los medicamentos, por más que sean de venta libre. Bien, como para que tengamos en cuenta y también la gente, obviamente, porque es una definición realmente muy importante. Germán, Daniel, te agradecemos por la participación en el programa. Muchas gracias. Un gusto, como siempre.